Cuando pensamos en la abolición de la esclavitud, ¿qué nos viene a la mente? Seguramente un acto de pura justicia. Y claro que lo fue, pero la historia real, al menos en la Colonia del Cabo, es mucho, mucho más compleja. Fue un verdadero terremoto económico, con un legado financiero que, aunque no lo parezca, nos llega hasta el día de hoy. Vamos a desentrañar juntos esta historia. Imagínense la escena por un momento. Es el primer día de diciembre de 1838 y está lloviendo. Un día que marca el final de toda una era. Para casi 40.000 personas en la Colonia del Cabo, este no era un día cualquiera. No, para nada. Era el día en que, por fin, oficialmente, eran libres. El día en que se rompían las cadenas del trabajo forzado. Pero, ¿qué significaba realmente esa libertad en la práctica? Para empezar a entender lo complicado de este momento, hay que conocer una historia. Una que de verdad rompe con todos los esquemas, una que suena casi imposible. Su nombre era Anthony. Su historia comienza con una tragedia absoluta. Lo arrancaron de su hogar en Angola cuando era apenas un niño. Sobrevivió a un viaje aterrador en un barco negrero portugués que fue capturado por los holandeses. Pensemos en esto. De 500 personas a bordo, solo 174, incluido él, llegaron con vida al Cabo. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Después de ser vendido una y otra vez, Anthony consigue su libertad, allá por finales de la década de 1670. Pero ojo, no se detuvo ahí. Para 1683 ya era dueño de su propia granja, a la que por cierto llamó Angola. Y solo un año después, el hombre que fue esclavo se convirtió en dueño de un esclavo. Una trayectoria que nos obliga a ver las realidades tan complejas y sí tan contradictorias de esa época. Pero, a ver, aquí hay que hacer una pausa importante. No hay que confundirse. Historias como la de Anthony Yee o la de Ángela de Bengala, quien también se convirtió en una viuda riquísima y dueña de esclavos, son fascinantes, sí, pero son la excepción, no eran la norma, para nada. La realidad para la inmensa mayoría era otra, una vida de miseria y la ausencia total de libertad. Ok, dejemos de lado las excepciones y hablemos de la regla, hablemos del sistema, de la maquinaria económica que sostenía a toda la colonia. Una economía levantada, literalmente, sobre las espaldas de personas esclavizadas. La escala es simplemente abrumadora. 63.000 personas, capturadas y llevadas al Cabo a lo largo de 150 años. Esto no era un detalle secundario de la economía, no. Era el motor, el corazón de toda la economía colonial. Y fíjense de dónde venían. No se trataba solo de un tráfico dentro de África, ¿eh? Esto era una operación global. Casi una cuarta parte venía de Indonesia, más de un cuarto de la India, y el resto de Madagascar y Mozambique. Era todo un sistema que conectaba al Cabo con el mundo, pero a través de la violencia y la explotación. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuál era la lógica económica detrás de todo esto? Se explica con algo llamado la hipótesis de Nivoer-Domar. Piénsenlo así, en un lugar como el Cabo sobraba tierra. Entonces, los colonos libres no querían ser empleados de nadie, querían su propia granja. El problema era conseguir mano de obra para los viñedos y los campos de trigo. Para la élite de la época, la solución era simple y brutal: forzar a la gente a trabajar. O sea, la esclavitud era la conclusión lógica de su sistema, llevada al extremo más cruel. Pero el asunto no termina en el trabajo forzado. Hay algo más profundo, un motor económico oculto. Y esto es lo que de verdad nos explica por qué el sistema estaba tan pero tan arraigado. Entonces, la pregunta clave es esta. Además de su trabajo, ¿qué otro valor tenía una persona esclavizada para la economía? La respuesta revela la perversa genialidad del sistema. Resulta que una persona esclavizada tenía un doble valor. Por un lado, claro, era mano de obra. Pero por otro lado, y esto es lo más importante de todo, era un activo financiero. Eran considerados propiedad, una forma de almacenar valor. En una economía donde casi no había bancos, las personas esclavizadas eran el capital, eran la moneda, se usaban como garantía para pedir préstamos, eran literalmente el aceite que lubricaba toda la maquinaria financiera de la colonia. Este sistema parecía que iba a durar para siempre
parecía inamovible, pero las fuerzas del cambio ya estaban en marcha, y no precisamente en el Cabo, sino a miles y miles de kilómetros de distancia. El punto de inflexión llega cuando Gran Bretaña toma el control. De repente, la revolución industrial está en pleno apogeo y trae consigo nuevas ideas económicas. El libre comercio, que era la nueva tendencia, chocaba de frente con el viejo sistema agrario que dependía de la esclavitud. Si a eso le sumamos las campañas morales, que cada vez eran más fuertes, la presión se hizo insostenible. Y así, finalmente, en 1833, se aprueba la Ley de Emancipación. Pero esta libertad tuvo un precio, y la manera en que se pagó revela una de las injusticias financieras más grandes de la historia. 20 millones de libras esterlinas. Esa es la cifra. Esa fue la suma que el gobierno británico destinó para compensaciones. Pero, ¿compensaciones para quién? No para las víctimas. La compensación fue para los dueños de esclavos, por, y escuchen bien esto, la pérdida de su propiedad. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta cifra, esos 20 millones de libras eran el 40% de todo el presupuesto anual del gobierno británico en ese momento. El 40%. Fue, en esencia, un rescate financiero masivo para la élite esclavista, y todo pagado con el dinero de los contribuyentes. Y ahora, la cifra que lo dice todo. La compensación para las personas que fueron esclavizadas fue 0. Un 0 rotundo. Ni una sola libra, ni un centavo. Después de generaciones de trabajo forzado, de violencia, de ser tratados como objetos, recibieron absolutamente nada. Pero esperen, que la historia se pone aún más increíble. Para poder pagarles a los esclavistas, el gobierno británico tuvo que pedir un préstamo gigantesco. La pregunta es, ¿cuándo creen que se terminó de pagar esa deuda? La terminaron de pagar en el año 2015. Sí, escucharon bien, 2015. Hasta hace muy poco, los contribuyentes británicos actuales seguían pagando la deuda que se generó para compensar a los dueños de esclavos del siglo XIX. Y en el Cabo, la cosa tuvo otro giro. Muchos de los granjeros no tenían cómo ir hasta Londres a cobrar su dinero, así que aparecieron comerciantes muy astutos que les compraron sus derechos de cobro, pero con un gran descuento. ¿Y qué hicieron con esas ganancias monumentales? Pues las invirtieron en el futuro, en los nuevos bancos coloniales, en compañías de seguros. En pocas palabras, usaron el dinero de la esclavitud para construir las bases del capitalismo moderno en la región. Entonces, volvamos a esa mañana lluviosa de diciembre. ¿Qué pasó con esas casi 40,000 personas, hombres, mujeres y niños, que de un día para otro eran libres? Bueno, su larguísima caminata hacia una libertad real apenas estaba comenzando. Eran libres, sí, pero libres sin un centavo, sin tierras, sin ningún tipo de apoyo. Tuvieron que empezar de la nada. Algunos se fueron a la ciudad a buscar trabajo como artesanos. Otros buscaron un lugar en las misiones religiosas, con la esperanza de conseguir un pedazo de tierra. Y muchos, muchísimos, no tuvieron otra opción más que quedarse en las mismas granjas, ahora negociando un sueldo con las mismas personas que hasta el día anterior habían sido sus amos. Todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Ser libre de las cadenas es el primer paso. Claro está, es fundamental, pero esta historia nos demuestra que la verdadera libertad económica es algo mucho más complejo. Requiere capital, requiere oportunidades y sí, requiere algún tipo de reparación por las injusticias del pasado. Una pregunta que, como vemos, sigue muy vigente y sigue buscando respuestas hasta el día de hoy.